a todos ustedes. Gracias por atender esta convocatoria. El desabasto de medicamentos ha costado la vida de muchos mexicanos, de niños, niñas y adultos con cáncer y otros padecimientos. Su récord son las muertes. El día de ayer estuvo aquí en comparecencia en la Comisión de Salud el director general del INSABI, Juan Antonio Ferrer, y a pesar de que yo no soy integrante de la Comisión de Salud, quiero agradecer al doctor Héctor Jaime, mi compañero diputado, su generosidad de haberme dado la oportunidad de intervenir. Me dio la mitad de los 5 minutos para presentar mis dudas y mis preguntas al director del INSABI. Y sin duda es un tema que yo he venido desde el año 2020 investigando la actuación del INSABI con respecto a todo el tema de los medicamentos y del material de curación. En la comparecencia, el director general del INSABI informó que la UNOPS, ustedes saben, este organismo subsidiario de la ONU, dijo que ya no participará en los procedimientos de compra de medicamentos y material de curación, y posteriormente el INSABI emitió el comunicado de prensa 105/2022, en el que anuncia que México no requerirá más los servicios de la UNOPS para la compra consolidada 2023-2024 de insumos médicos y material de curación. En esta comparecencia, Juan Antonio Ferrer reconoció, y cito textual: ya no vamos a requerir los servicios de la UNOPS. ¿Por qué? Porque hoy contamos con el total apoyo de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de la Función Pública, de la organización, del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, de las 32 entidades. Lo anterior ha quedado documentado en diversas notas periodísticas, como ustedes lo habrán advertido el día de hoy. Después de la participación del director del INSABI, le entregué en propia mano un expediente con las solicitudes de información que hice en la Plataforma Nacional de Transparencia al INSABI el año pasado, y además las respuestas que había dado el INSABI con toda esta información que le requerí. Recuerden que yo llegué este año a la Cámara de Diputados el 1 de febrero, pero el año pasado, siendo activista de transparencia y de acceso a la información, y saben mi exigencia siempre en la rendición de cuentas, hice esta investigación, y todas las solicitudes de información que le hice al INSABI el año pasado, la respuesta de ellos fue que ellos no tenían esta información de los contratos, que la tenía la UNOPS. Cuando yo le manifesté ayer al director del INSABI que ya le había hecho las solicitudes de información, él dijo que no estaba enterado de nada, pero en general no está enterado de nada. Déjenme contarles los antecedentes del por qué, del por qué este organismo de la ONU, la UNOPS, toma tal relevancia y tal poder en México. Desde antes de siquiera ser electo el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, ya se tomaba atribuciones, y entre ellas derivó en la incidencia que ha tenido la UNOPS en la vida pública mexicana. Todas las irregularidades que se han presentado durante los procedimientos de compra, suministro, pérdida de medicamentos y entrega de recursos de los que no se conoce su destino, gran parte de esto tiene que ver este organismo subsidiario llamado la UNOPS. Quiero darles estos hechos de los cuales se desprenden las acciones que he emprendido desde hace ya algunos años. Les voy a contar cómo empezó esta injerencia de la UNOPS en México. En mayo de 2018, la directora de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, tuvo un acercamiento con el entonces candidato López Obrador para encargarle diversos asuntos de la más diversa índole. El 13 de febrero de 2019, precisamente por este caso, en mayo de 2018, México tuvo un reclamo por parte del gobierno mexicano en el 2018, una nota diplomática de reclamo de la
de por qué la UNOPS se estaba inmiscuyendo en asuntos que no eran de su competencia. Esto que les quede, por favor, es muy importante. Bien, vamos al 13 de febrero de 2019, ya estando en funciones el presidente López Obrador. El Gobierno de México firmó con la UNOPS un acuerdo marco para asesorar a la presente administración en la preparación de licitaciones de proyectos estratégicos. El 30 de julio de 2020, Morena y sus aliados aprobaron la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público con el objetivo de permitir la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud a través de dependencias y organismos intergubernamentales internacionales. Dicha modificación fue con dedicatoria a la UNOPS para que ésta pudiera realizar a nombre y por cuenta del gobierno mexicano la compra de medicamentos y material de curación. El 31 de julio de 2020, el gobierno mexicano, a través del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, firmó con la UNOPS un acuerdo específico denominado Adquisición de Medicamentos y Material de Curación. Con motivo de este acuerdo, el gobierno mexicano le otorgó la facultad a la UNOPS para adquirir medicamentos y material de curación para abastecer el sistema de salud mexicano por el periodo de 2021 al 2024. En este contexto, quiero mencionarles que desde 2020, como ya lo mencioné, he estado siguiendo puntualmente todo lo que está ocurriendo con este organismo de la UNOPS. En 2021, como ya lo mencioné, previo a mi llegada a la Cámara de Diputados, realicé esta investigación y enfoqué dicha investigación en transparentar los procesos de compra de medicamentos y material de curación de la UNOPS. Es importante que los mexicanos tengan conocimiento de las decisiones irresponsables que se han tomado durante la presente administración, sobre todo porque con la salud de los mexicanos no se debe de jugar. Y en este caso, se trata de la salud de las familias mexicanas con menores recursos, debido a que son las que se han visto en la necesidad de gastar dinero que no tienen en servicios médicos y medicamentos, porque el sistema de salud ha sido desmantelado, prácticamente desmantelado. En este orden de ideas, como ya lo mencioné, realicé diversas solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia a diversas entidades, instituciones y dependencias. Entre estas, les puedo mencionar que las dirigí a la Oficina de la Presidencia de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al INSABI, en las que las respuestas fueron más o menos unánimes, declarando la inexistencia de la información, aun cuando estas peticiones fueron realizadas con base en documentos que se mencionan en los propios acuerdos y sobre informes en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sustentado sus declaraciones en las conferencias matutinas. Solo por citar un ejemplo, ¿recuerdan ustedes que el presidente López Obrador informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del entonces oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, le había hecho llegar un informe de las 10 empresas consentidas en el gobierno de Peña Nieto, a quienes se les habían adjudicado los medicamentos, la distribución? ¿Recuerdan que el presidente lo manifestó? Bien, pues cada declaración que el presidente hizo, yo hice la solicitud de información solicitando la expresión documental a la que él se refería en sus conferencias matutinas. ¿Pero qué creen? La respuesta de Presidencia, de la Secretaría de Hacienda y de todas estas entidades fueron inexistencia de la información. No es raro que el presidente mienta. Aunado a lo anterior, solicité al INSABI copia de los contratos de adquisición de insumos médicos y material de curación y me respondió que los contratos no los tenían ellos porque la UNOPS era la encargada de adquirirlos. Por lo que procedí a realizar las solicitudes de información directamente a la UNOPS, a los correos que tiene la UNOPS, donde le solicité pues todos estos contratos de los que ellos han echado mano para hacer las compras de los medicamentos. ¿Y qué creen? Tampoco hubo respuesta por parte de la UNOPS. Este organismo
ante la ONU, se escuda en las prerrogativas e inmunidades para no rendirnos cuentas, ya que en el acuerdo específico le fueron concedidas. Yo les voy a entregar a ustedes una copia de este acuerdo específico y lo puede leer. Si me permiten, se los puedo leer. Aquí lo tengo. Que bueno, fue difícil conseguirlo, pero finalmente lo logramos. Dice así. Página 8, aquí está. Nada de lo contenido en este acuerdo ni relativo al mismo será considerado como una renuncia tácita o expresa a los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, incluida la UNOPS. Toda la información, déjenme, tengo aquí, dice, la UNOPS, dice, trabaja, bueno, en fin, es que está muy largo, costos de la recuperación y el alcance. Yo les pido, se los voy a regalar porque si no sería muy largo leérselos. Dice, la UNOPS se obliga, es muy largo, son varias, van subrayadas en amarillo. La UNOPS se obliga a guardar absoluta confidencialidad de toda aquella información clasificada como confidencial, que será aquella que, de conformidad con la legislación aplicable a las partes, deban considerar como reservada, privilegiada y o confidencial y que sea propiedad de las partes, incluyendo, sin limitar, aquella relacionada con sus clientes, proveedores y o empleados, o bien que pueda considerarse propiedad intelectual en términos de la legislación aplicable. Es un documento que pongo a su disposición, cualquiera de ustedes lo puede verificar. ¿A qué voy? Esto es muy grave porque el derecho de acceso a la información pública, que está consagrado en el artículo 6º, indica que todos aquellos entidades que ejerzan recursos públicos serán sujetos de la ley de transparencia. Pero en este acuerdo que firmó Juan Ferrer con la UNOPS, él le otorga esa confidencialidad de la información a toda la información que la UNOPS genere con motivo de estas actividades que está realizando a nombre del Estado mexicano. No es grave, es gravísimo, porque está conculcando el derecho de todos los mexicanos a que tengamos acceso a la información pública. Y más, y lo voy a decir más detalladamente, el INSABI le otorgó más de 6,000 millones de dólares. Siéntense, muchachos. 6,000 millones de dólares para la compra de medicamentos e insumos médicos y material de curación para el periodo 2021-2024. ¿Y van a ocultar esa información? No, no lo podemos permitir y mis compañeros de la bancada del Grupo Parlamentario del PAN no lo vamos a permitir. Continúo. Quiero hacer hincapié que esta negativa a mis solicitudes de información, ¿se escucha atrás? Esta negativa a mis solicitudes, toda vez que está violando, como ya les dije, el marco legal vigente de nuestro país en materia de transparencia. Asimismo, el 3 de noviembre de 2021, presenté una carta dirigida al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, del cual, como ustedes saben, yo fui comisionada en el IFAI o INAI, solicitándole que en el ejercicio de sus facultades determinara que la UNOPS fuera sujeto obligado de manera directa de la normatividad en materia de transparencia, dado que la Ley General y la Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen que quienes reciban recursos públicos o realicen actos de autoridad deberán ser sujetos directos de la misma. En este sentido, al habérsele entregado a la UNOPS 6,000 millones de dólares, como ya lo mencioné, para realizar la adquisición de medicamentos y material de curación, es evidente que se trata de recursos públicos que provienen de las contribuciones de los mexicanos y que por ende deben de rendir cuentas del ejercicio de ese dinero. Pues bien, el INAI, para mi sorpresa, determinó no incluir a la UNOPS como sujeto obligado directo de la normatividad en materia de transparencia, por lo que presenté un amparo. No lo podía creer, pero presenté un amparo en contra del INAI por esta decisión de no incluir a la UNOPS como
sujeto obligado de la Ley de Transparencia. Este recurso jurídico se encuentra en trámite. Y posteriormente, el 10 de noviembre de 2021, el año pasado, acudí a la ciudad de Nueva York, a las instalaciones de la ONU, y entregué un documento dirigido a Fatoumata Niaye, titular de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas. Esta oficina es la Contraloría Interna, que depende directamente de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, y yo llevé a esta oficina una denuncia en el cual manifesté las múltiples irregularidades que ha advertido por parte de la UNOPS, así como la negativa para entregar copia de los contratos que se han suscrito para la adquisición de medicamentos y material de curación. Quiero decirles que no es novedad que la UNOPS sea señalada por escándalos de corrupción, pues ya existen casos documentados en Perú, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, entre otros. Quiero además decirles que la UNOPS está cobrando por los servicios para hacer esta actividad. Digo, ya no entiendo, doctor, el ahorro que dice el presidente iba a lograr, este ahorro de que le diera a un organismo de la ONU esta facultad para comprar medicamentos porque iba a resultar una economía pues muy grande. No, estos señores están cobrando un monto hasta 125, 130 millones de dólares, ahorita también el doctor nos puede ampliar, por estos servicios. Entonces, el 23 de noviembre de 2021, ante esta negativa por parte de la UNOPS, realicé una clausura simbólica de las oficinas de UNOPS que se encuentran aquí en Las Lomas de la Ciudad de México, como una muestra de mi inconformidad por la falta de transparencia y rendición de cuentas en la adquisición de medicamentos y material de curación. Y si bien es cierto, hasta el momento no he logrado conseguir que la UNOPS nos proporcione información de los contratos de la compra de medicamentos y material de curación, también les quiero decir que no descansaré en la lucha por conseguir esa información que todos los mexicanos tenemos derecho a conocer sobre este y todos los temas que son de relevancia, porque inciden directamente en las condiciones de vida, y en este caso es con la salud de los mexicanos. Y quiero decirles que ayer, en el seno de la Comisión de Salud, yo le pregunté a Juan Antonio Ferrer que cuántos medicamentos se han comprado desde la creación del INSABI, cuánto nos han costado las compras y la distribución. Además, le pregunté cómo obtener toda la documentación comprobatoria de la adquisición de medicamentos y material de curación. Como siempre, aquí el doctor nos puede ampliar, sin respuestas claras. Bueno, todo esto pues no solo es evidencia del fracaso de este organismo, del INSABI, de la UNOPS, sino que también es una muestra más que este gobierno no tiene idea de lo que significa una adecuada coordinación entre instituciones y esquemas de atención que componen el Sistema Nacional de Salud. A ver, ¿me permite? Estoy terminando. Lo cierto es que a la fecha, por favor, lo cierto es que a la fecha las interrogantes siguen siendo las mismas, pues desconocemos cómo fueron ejercidos los recursos de los mexicanos, que no es una suma pequeña, dado que, como ya les mencioné, a la UNOPS se le entregaron 6,000 millones de dólares para realizar la adquisición de medicamentos y material de curación, además de 125 millones, como ya lo dije, como pago a sus servicios, y seguimos sin la documentación que sustenten las compras que realizó dicho organismo. La incógnita está en la erogación de recursos, ya que se trata de 6,000 millones de dólares, vuelvo a insistir, 6,000 millones de dólares, de los cuales no se cuenta con documentación comprobatoria y que hasta la fecha el gobierno federal, por medio del INSABI, se ha negado a transparentar y entregar esta información, a pesar de que se lo he solicitado en múltiples ocasiones. No es un asunto menor, debido a que no sabemos siquiera si el pago por sus servicios será devuelto por incumplimiento. Esto solo deja en estado de indefensión a la sociedad al violar sus derechos fundamentales a la salud y al acceso a la información. Es por lo anterior
que el diputado Héctor Jaime y su servidora presentaremos próximamente en la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo para exigirle, y si se suma mi compañera diputada, pues encantada, gracias, para exigirle al titular del INSABI, Juan Antonio Ferrer, que haga pública toda la información referente a los recursos entregados a la UNOPS y a los contratos y condiciones en que fueron firmados con este organismo internacional. Le cedo la palabra al diputado Héctor Jaime. Agradezco mucho, agradeciendo la presencia de la diputada Leticia Cepeda y obviamente el orgullo que tenemos de tener una gente tan experimentada como nuestra diputada, quien acaba de hacer uso de la voz y que ustedes conocen perfectamente bien su nombre porque es una mujer muy reconocida en el ámbito de la transparencia y que siempre se equivocan con su apellido. Ojalá que no se vayan a caer. Pérez Jaén, ojalá que no se vayan a equivocar. Con respecto a lo que está ocurriendo, 3 hechos tenemos bien reconocidos. El primero de ellos es la falta de medicamentos. El segundo, que según el doctor Ferrer, o el maestro Ferrer, vino a darnos la novedad de que ya no requería los servicios de la UNOPS, nomás que lo hizo 2 meses y medio después de que había notificado por oficio a la UNOPS que ya no requería de sus oficios. Y lo más curioso es que apenas unas semanas antes salieron juntos la UNOPS y el INSABI para decir que había habido grandes ahorros, que había sido extraordinaria la cooperación de la UNOPS, agradeciéndole muchísimo. Eso está documentado. Y de repente, después de decir que ahorraron no sé cuántos miles de millones de pesos, pues resulta que ya como chacha la echaron por la puerta de atrás a la UNOPS. En ambos casos, lo que está claro es que el INSABI y el doctor Ferrer, que ya está muerto, no es la ley, porque ahí sigue como financiador del Seguro Popular, fue el broker para comprar medicamentos, no solamente para la gente desprotegida, fue el broker para comprar medicamentos del IMSS, del ISSSTE, de la Sedena, porque a esa le dieron esa responsabilidad. Ayer mismo, así que a confesión de parte, relevo de pruebas, decía que también ya estaba organizándose para entregar estos medicamentos a los hospitales de tercer nivel, cuando documentamos el año pasado la disminución de la Comisión Coordinadora de Institutos de Salud de haber ejercido, según autorizado por el Congreso, 10,000 millones de pesos y en la realidad solamente ejercieron 1,250 millones de pesos. Es un caos, es un fracaso, no solamente el INSABI, esta insabilina, esta nueva medicina que quisieron dar, que fue creada por ley, fuera sustituida por una plasta lateral, por un decreto gubernativo inconstitucional que se llama Servicios de Salud de IMSS Bienestar, y que hoy por la mañana, precisamente, además para que vean cómo anda el sistema de planeación de este gobierno, aparece los nuevos lineamientos, dice, para la continuidad saludable de las actividades económicas ante el COVID, versión 1. Y lo que es más interesante es quién elaboró y quién autorizó. Revisó y autorizó el Comité de Nueva Normalidad, el IMSS, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Economía y hasta el final la Secretaría de Salud. Estamos en la tierra del revés. El papel rector que le da la Constitución a la Secretaría de Salud ha pasado a un plano verdaderamente irrisorio. Yo sí quiero sumarme a estas denuncias que estaremos haciendo, además de las múltiples mentiras que el doctor Ferrer estuvo señalando ayer, cuando para el colmo mostró con suficiencia la ignorancia de lo que significa el Producto Interno Bruto ampliado en salud, diciendo que este gobierno había incrementado como nunca el PIB de 5.7 a 6.5, cuando la mayoría de ese incremento, más del 50%, fue por el gasto del bolsillo de los hogares con los cuidados que se hacen cuando ellos dejaron de darlos. La gente, las mujeres sobre todo, se contabilizó en las cuentas nacionales y el sector privado también creció. Y del sector público, apenas del 0.3 de un punto del PIB, si descontamos los 70,000 millones que habían saqueado del Seguro Popular, pues en esencia ese gobierno no creó nada. De aquí nos encontramos ante 3 temas ya puntuales. El primero es que el Coneval señaló con suficiencia en el presupuesto 2023, en sus lineamientos, que solamente había un programa que no tenía ni el objetivo, a quién iba dirigido, ni cuál fue el problema que le dio su origen. Y ese que maneja el 90% de los recursos del INSABI, que es el programa de servicios médicos y atención para medicamentos. Y ayer por la mañana que surgió el programa estratégico del Coneval en salud, pues vuelve a poner al INSABI como que no sabe qué quiere ni a dónde va,
Y por eso es que el presidente lo cansó. El grave problema es que lo cambió por otro Frankenstein. No basta el voluntarismo. La salud de los mexicanos es tan importante que no puede quedar solamente en el ánimo de querer hacer las cosas sobre las rodillas. Es cuanto, diputada. Gracias, diputada. Pues nada más lo que quiero volver a señalar es esta opacidad por parte de este organismo de la ONU y que mencione en su boletín que ya no los necesita porque ya aprendieron a la distribución y a la compra de medicamentos. Bueno, me parece una aberración por parte del director Ferrer. Lo que sí les quiero decir es que esto va a tener consecuencias. No podemos dar un carpetazo, ni el INSABI, a decir que la UNOPS ya se puede ir tranquila y que bueno, ya él va a retomar esta compra y distribución de medicamentos. No, son 6,000 millones de dólares involucrados. Lo importante ahorita con el anuncio ayer de que no estará más la UNOPS en este procedimiento de compra de medicamentos, no lo podemos permitir, que no nos entreguen esa documentación. Por lo cual, no solamente vamos a presentar este punto de acuerdo, esta exigencia, sino que también va a ser a la Auditoría Superior de la Federación. La auditoría tiene que actuar en el caso de la UNOPS. No van a recoger sus cosas, cerrar la puerta y ya me voy. No, señor, hay 6,000 millones de dólares, ¿cuánto se gastaron? Y más lo que tú cobraste por tus servicios. Documentación. Todos estos recursos deberían de estar perfectamente documentados y que cualquiera pudiera acceder a esta información como una obligación de transparencia. Entonces, pues esta impunidad no la vamos a permitir, por lo cual, pues estoy a sus órdenes para cualquier pregunta en caso de que las hubiera. Hola, diputado, buenas tardes. Precisamente ayer Juan Ferrer comentaba de esta conclusión del contrato y se le insistió en que sí iba a haber alguna penalización por haber concluido antes de tiempo, porque creo que era para el 2023, todavía cuando estaban los acuerdos. Dice que no hay ningún tipo de penalización, que todo está muy bien. Incluso él negó que haya desabasto de medicamentos y responsabiliza a las secretarías de cada entidad de la Federación de que están en almacenes guardados, que algunos están ya caducados y que no sabe por qué no los distribuyen cuando pues hay en existencia de todo lo que se necesita, porque se les estaba cuestionando precisamente de que las entidades se quejan de que no hay medicamentos y los pacientes todavía más. Entonces dice que no, que todo está muy bien y que posteriormente, una vez concluido este contrato con la UNOPS, va a entrar Birmex y Birmex está peor, así que pues ¿cómo le van a hacer para distribuir y que sea pues esta cadena de custodia de los medicamentos que están repartiendo en cada una de las entidades? Gracias. El desabasto es una realidad. El señor miente. Creo que ustedes, los medios, han documentado también y en redes vemos las penalidades que están sufriendo los padres de familia. Simplemente pregunte la Nariz Roja también, todo lo que han sufrido con el tema de los medicamentos. No están los medicamentos, ustedes lo saben, nada más pues ya sabemos que pues es un mentiroso ese señor, miente como el presidente. Ya salió hasta, miente como el presidente. Gracias, diputada. No tenemos... Dice la diputada, a ver, pues. Ella me dice, pues simplemente ustedes tienen cercanos, nosotros tenemos personas cercanas y sabemos de que la gente está pasando verdaderos viacrucis por conseguir la medicina. Entonces, no más que agregar. Gracias, Margarita. Gracias, no tenemos más preguntas, agradecemos su presencia. Pues gracias a todos. Y el que requiera aquí ¿quién necesita este acuerdo? Margarita, ¿quiere esto? Yo les doy la copia de los documentos que obtuvimos vía transparencia y que durante varios meses nos negaron. Entonces pongo a su disposición todos estos documentos y les encargo también que lean un artículo que me publicó el periódico Reforma el año pasado, donde lo intitulé UNOPS rinde cuentas ya. Esto fue el año pasado, se los recomiendo porque es una buena sinopsis de todo, un resumen de todo lo que pues he emprendido en esta lucha
por la transparencia en la compra y distribución de los medicamentos. Muchas gracias.